Divisa el cuestionamiento irracional del sistema electoral, el ataque despiadado al voto, la descalificación del árbitro, es una estrategia perversa, ¿no? Y pudiera agregar que detrás de ella se oculta algo, porque se están empleando no solamente factores internos, sino que se está recurriendo a elementos en el campo internacional, intelectuales, analistas, escritores, figuras públicas de otros países, que no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela, no están conectadas con esta realidad, solamente se guían por lo que sale aquí, vía de la oposición, y por las deformaciones mediáticas que se producen, ¿no? Bueno, tú que tienes una posición tan importante, decisiva en esto, ¿qué opinas? Mira, José Vicente, hemos observado justamente este año cómo han surgido de diferentes partes fuera de Venezuela unos informes y supuestos estudios pseudocientíficos, como le digo yo, de unos pseudos intelectuales, y digo pseudo porque uno pone en duda hasta la honestidad, porque son trabajos que están absolutamente ajenos a la realidad, o sea, no se han tomado ni siquiera la molestia de saber cómo es el sistema electoral venezolano para ranquearte o para decir está entre los peores del mundo. Bueno, por lo menos di por qué y las razones que sean verdaderas, pero es que ni siquiera se toman esa molestia. Entonces tú dices, o hay un interés particular en eso, o hay una gran ignorancia para eso, que estos sesudos investigadores intelectuales no se toman la molestia. Te pongo un ejemplo para no alargar mucho el tema. Por ejemplo, hacen unos señalamientos sobre la transmisión de resultados y lo ponen en una categoría muy inferior a como hay otros países donde el voto es manual y los resultados se entregan un mes después o una semana después o 45 días después. A estos los ponen muy arriba en la categoría y a Venezuela en transmisión de resultados, que es el único país en toda la región que da resultados oficiales inmediatamente después de la elección. Así, porque las máquinas nuestras transmiten, y lo que transmiten son resultados oficiales, que son los que nosotros damos. Nos tardamos 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ningún país de la región da resultados oficiales con la rapidez que nosotros los damos. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Es como raro, es como extraño. Hablan del registro electoral, que dicen que no es seguro, pero es el único registro electoral que es sometido constantemente a las auditorías, que lo tienen históricamente los factores que los partidos políticos, las organizaciones con fines políticos, de manera tal que tienen la seguridad de poder reconstruir la lógica de lo que es el registro que normalmente le estamos entregando. Eso no lo hacen en otros países. Nos van a rankear a nosotros más abajo. ¿Por qué? Entonces tú dices, aquí hay un interés de ir golpeando supuestamente el sistema electoral venezolano, que sigue siendo, en esas contradicciones y esos pseudoestudios, sigue siendo, demostrando que es extremadamente y crear al final una especie de caldo de cultivo. Así donde es. Prosperen las cosas más absurdas. Las cosas más absurdas y perversas, José Vicente, porque al final, ¿a dónde golpean eso? A los propios militantes y a los propios seguidores de los factores que, bueno, que empiezan a pensar que hacer política en contra del Consejo y atacar el árbitro le da votos y dividendos políticos. Es contradictorio, es absurdo pensar en eso. Fíjate lo que está pasando en este momento con la fecha de las elecciones parlamentarias, ¿no? Yo convengo que cualquier dirigente político pueda decir, bueno, yo estoy interesado en que se fije la fecha y tal, pero ya se plantea de manera malévola, ¿no? Se dice, no, lo que pasa es que el gobierno no quiere que haya elecciones, el Consejo Nacional Electoral está entrampado en eso porque no quiere discrepar el gobierno y entonces no sabe qué hacer. Es decir, le dan una connotación totalmente absurda e irracional, ¿no? Pero se plantea y se va creando una matriz de opinión, ¿no? Y es con lo que te estoy diciendo, José Vicente, sí. Fíjate, hacen esa matriz de opinión
que no tiene ningún tipo de asideros. Desde principio de años dijimos, declaramos, este es un año electoral, aquí hay elecciones. Entonces, ¿dónde sacan que no va a haber elecciones? Estamos haciendo primarias. Además, el Consejo ha tomado una serie de medidas contundentes, que son medidas legales, constitucionales, logísticas y hasta técnicas, que tienen que ver con una elección que va a ocurrir. Y además de eso, las organizaciones políticas también están tomando sus medidas, porque es como loco pensar que la Mesa de la Unidad está haciendo sus primarias, el PSUV está haciendo sus primarias, y alguien allí, y el Consejo está trabajando. Ya sorteamos los miembros de mesa, los organismos electorales subalternos, tenemos las circunscripciones, hemos adelantado prácticamente todas las tareas que teníamos, las preelectorales ya las tenemos prácticamente listas, estamos trabajando, todo el mundo sabe que estamos trabajando, hemos venido informando, y sin embargo, consejos, organizaciones políticas, todo el mundo trabajando a vistas de que hay un proceso electoral. ¿Y de dónde sacan entonces que aquí se va? ¿Cuál es el interés de decir que no hay un proceso electoral con un partido político que está escogiendo sus candidatos y candidatas en todo el país, con otras organizaciones políticas como la Mesa, que tiene la escogencia, y el Consejo está organizando esas elecciones? Una elección complicada además. Todas son complicadas. 87 circuitos, ¿no? Esa es la del PSUV, la de la Mesa de la Unidad son 33, es menor, pero tenemos menos tiempo, claro, y es muy complejo. Tú no puedes adelantar algo en este programa, desde el punto de vista noticioso, acerca de qué fecha más o menos se puede estimar que... Nosotros, fíjate lo que nos pasó. Generalmente nosotros decimos, este año es un año electoral, y de una vez comenzamos a trabajar para hablar sobre el calendario, no el cronograma, sino las fechas electorales. Nos estamos preparando para eso, y muy tempranamente vino el PSUV y nos solicitó unas primarias. Bueno, está bien, vamos a trabajar sobre eso, y nos montamos sobre eso porque teníamos bastante tiempo. Luego, posteriormente, vino Voluntad Popular, quería sus elecciones de su directiva interna, y les dijimos también que sí, por cierto, que están pendientes también, para que nosotros le busquemos una nueva fecha para esa elección, como nos lo solicitaron. Nos montamos en eso y comenzamos a trabajar para garantizar esas dos elecciones que son fundamentales. Y luego, más tardíamente, vino la Mesa de la Unidad, y consideramos que también era muy importante que hiciéramos esas elecciones, e incluso le pedimos al PSUV que aceptara que le moviéramos su fecha 1 o 2 semanas más tarde, para nosotros poder, en el corto tiempo que teníamos, hacer la elección, que es el 17 de mayo. Y comenzamos a trabajar en esas elecciones sin descuidar las otras actividades preelectorales que teníamos. Y nos dimos el tiempo para poder trabajar en un buen cronograma, que no se nos solaparan los lapsos entre una primaria y otra primaria, y garantizar sobre todo el buen desenvolvimiento de esas elecciones, que no es poca cosa. Septiembre, octubre, noviembre. Podemos decir que, digamos, en el último trimestre del año vamos a tener las elecciones. Muy bien. Muy pronto los vamos a anunciar. Ok. Mira, una cosa. Otro aspecto que sirve de cuestionamiento a los adversarios del juego limpio, ¿no? Que no se quiere aceptar la observación internacional. Bueno, fíjate, José Vicente, nosotros es como una cosa, una falta de respeto y un desconocimiento. Uno a veces no entiende qué pudiera hacer allí. Es como que si los acompañantes que nosotros traemos son personas, turistas electorales, que vienen aquí curiosamente a ver algunas cosas que están aquí. Mira, nosotros hemos hecho misiones con la participación de casi 80 países del mundo, han venido a ver las elecciones en Venezuela. Y no vienen cualquiera. Hemos traído autoridades electorales, que esos especialistas hacen las elecciones en sus respectivos países. Tenemos misiones de organismos electorales de la región, de UNASUR, de todas las Américas, pero de otras partes del mundo también, de África, de Asia, hasta de Europa nos hemos traído en algunas oportunidades. Traemos además parlamentarios
Si esos son poco serios, mira, son parlamentarios. Hemos traído académicos, hemos hecho misiones electorales y siempre tenemos misiones electorales de acompañamiento para todas, porque Venezuela despierta un gran interés en el mundo entero y las elecciones nuestras siempre están bajo el escrutinio, como sea, para bien o para mal, pero siempre están. Y entonces siempre hacemos estas misiones. Ahora, no nos traemos misiones de observación porque creemos en la soberanía, José Vicente. Aquí no puede venir ningún otro país a observar, a decidir lo que los nacionales son los únicos que pueden decidir. Si una elección, a garantizar unas elecciones, ¿quién puede garantizar un proceso electoral si no es el poder electoral como lo dice la Constitución? En concreto. Un programa de acompañamiento es un programa en respeto a la soberanía que viene además, como lo hemos hecho, y eso es un concepto que ha sido adoptado por el Consejo Electoral de la UNASUR, y así lo ha dicho incluso su secretario, son programas de acompañamiento en respeto a la soberanía y en cooperación, en todo caso, en cooperación solidaria. O sea, hay algunas cosas, hay observaciones que hacen, y generalmente los países donde llevamos o recibimos las misiones de acompañamiento, si nos hacen señalamientos, si hay que mejorar los procesos, bienvenidos sean. Para finalizar, tú descartas totalmente que en el sistema electoral venezolano se pueda hacer fraude. Totalmente, José Vicente. A pesar de que no ha valido esa acusación de que se ha caído, pero se insiste en ella. Y es una elección muy importante. Mira, no hay la menor posibilidad. No existe una sola posibilidad. Te doy solamente la característica de una auditoría, porque sé que ya estamos terminando el programa rápidamente. La auditoría del software, del programa que va en las máquinas, donde va toda la programación que va allí. Eso es una auditoría que se hace y se le mete una clave, una parte de la clave, y con eso se hace en serie toda la elección. Una parte de la clave la tiene la oposición, una parte de la clave la tiene el chavismo, una parte de la clave la tiene el Consejo Nacional Electoral, una parte de la clave la tiene la empresa de auditoría externa que nosotros tenemos contratados. Es decir, está dividida. Nadie, ninguna de las partes puede modificar media cosita en esas máquinas que no puede, porque no va a tener cómo modificarles, cómo entrar, porque tienen una clave. Son claves compartidas que impiden que unilateralmente se pueda modificar nada dentro de un proceso electoral. Eso es así. Los venezolanos pueden votar tranquilos. Como siempre, José Vicente, los venezolanos pueden votar tranquilos y deben ir a votar. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias a ti, José Vicente. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.